le pido al doctor Carlos Hernández que por favor pase a darnos su plática sobre sobrecarga de hierro. Buenas noches. Primeramente, muy agradecido con la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología por la invitación y muy emocionado por presentarles este tema que se me hace muy interesante, sobrecarga de hierro. Vamos a iniciar con las preguntas del caso clínico. Se trata de un paciente femenino de 45 años de edad con síndrome mielodisplásico tipo citopenia refractaria con displasia multilinaje. Tiene falla a múltiples tratamientos. Sospechamos que tenga sobrecarga de hierro. La pregunta es, en el abordaje clínico, ¿usted confirma el diagnóstico por A, total transfusional de 35 unidades de concentrado de eritrocitario, B, ferritina sérica de 1500 nanogramos por mililitro y saturación de la transferrina en 40%, C, resonancia magnética T2 estrella cardíaca en 30 milisegundos, D, biopsia hepática reportando 1.8 miligramos de hierro por gramo de peso seco y E, todas las anteriores. Y el ganador fue, bueno, es muy interesante que justamente la pregunta tenía esa intención de generar esta situación de duda. En realidad la respuesta es total transfusional de 35 unidades de concentrado eritrocitario. La ferritina sérica estaba elevada, pero la saturación de transferrina estaba baja, es menos de 45%, lo cual indicaría incluso o un error en la prueba de laboratorio o que se tratara incluso de una entidad poco frecuente. La resonancia magnética para ser diagnóstica debe ser menor de 20 milisegundos y la biopsia hepática debe ser mayor justo de ese parámetro, de hecho son 2 miligramos. Obviamente todas las anteriores no aplicaban. ¿Cuál es el indicador clínico con mayor peso pronóstico adverso? Letra A es síndrome mielodisplásico del tipo citopenia refractaria con displasia multilinaje. B, que tenga un requerimiento de 2 unidades de concentrado eritrocitario por mes. C, que tenga una ferritina sérica de 1500 nanogramos por mililitro. D, una resonancia magnética con hemosiderosis hepática. O E, fibrosis hepática grado 2 de 6. El indicador clínico con mayor peso pronóstico es definitivamente el requerimiento de 2 unidades de concentrado eritrocitario por mes. En estudios que ya tenemos de gran número de pacientes, el hecho de tener 2 unidades de concentrado eritrocitario por mes implica una supervivencia por ahí de unos 50 meses, comparativa, que sería equiparable a una ferritina de más de 2500. La resonancia magnética con hemosiderosis hepática en realidad no se ha considerado en el mismo nivel de factor adverso como la resonancia magnética cardíaca, igualmente que para la fibrosis hepática, al menos en ese grado. Y el síndrome mielodisplásico tipo citopenia refractaria sí es uno de los que quizá menos efecto tenga en cuanto a los porcentajes de supervivencia diferencial entre los que reciben terapia quelante o no, o entre los que tienen sobrecarga o no, por lo tanto. Planea iniciar terapia quelante de hierro con deferacirox. A, lo difiere por una depuración de creatinina en 60 mililitros por minuto. B, una dosis inicial de 10 miligramos por kilo al día con un incremento progresivo en 2 semanas. C, una dosis inicial de 20 miligramos por kilo al día. Y D, una dosis inicial de 30 miligramos por kilo día. La respuesta es esto es más una recomendación que una certeza. La dosis que se recomienda como inicial definitivamente es la letra C, que es 20 miligramos por kilo día. Lo cierto es que en la práctica es recomendable que iniciemos con una dosis menor porque justamente mucha de la toxicidad va relacionada es dosis dependiente. Por lo tanto, recomendamos iniciar con una dosis más bajita y en breve hacer el incremento a la dosis de 20 miligramos por kilo, que sería en 2 semanas. La depuración de creatinina en 60 mililitros por minuto es lo mínimo recomendado para la terapia quelante a dosis completa y la dosis debe ser, más bien el medicamento debe ser evitado solo en casos de menos de 40 mililitros por minuto. La dosis inicial de 30 miligramos puede ser utilizada, pero en realidad la recomendada es la letra C, 20. Y la última, la paciente le pregunta cuánto tiempo recibirá el tratamiento quelante. A, no más de 3 meses. B, quizás 6 meses. C, al menos 1 año. D, indefinidamente mientras reciba transfusiones. Bueno, ya hubo más consenso. La terapia, ya lo veremos más adelante, para poder lograr el objetivo terapéutico que es ferritina como el primer indicador, y ya veremos que hay otros subrogados de efectividad terapéutica.
es lenta, es tardada, entonces al menos es un año y ya verán que es mucho más tiempo para lograr el objetivo terapéutico. El punto de las transfusiones no está referido como un indicativo único para decidir que un paciente deba recibir la terapia quelante. El indicador es ferritina o en su defecto la cantidad de hierro sérico en una biopsia hepática o una resonancia magnética con menos de 20 milisegundos. Entonces, en realidad es recibir transfusiones siempre y cuando tengamos menos de 500 de ferritina, es indicativo de suspender la terapia quelante. Vamos a mencionar rápidamente cuáles son los mecanismos reguladores del metabolismo del hierro, conocer los criterios diagnósticos de la sobrecarga de hierro, vamos a conocer también los efectos tóxicos del exceso de hierro y vamos a describir la terapia quelante de hierro y sus beneficios. La sobrecarga de hierro es el exceso en el depósito de hierro en los tejidos del cuerpo. Es una situación donde a veces se define como hemosiderosis cuando ocurre a nivel de los tejidos y que se manifiesta como hemosiderina, o hemocromatosis como la expresión clínica, y a veces de manera indistinta ocupamos uno u otro término. Es un tema de interés científico. En una búsqueda que hice recientemente vi que había 11.442 artículos referidos a sobrecarga de hierro, llamando la atención que a partir de 1998 es cuando se aprecia el repunte en el interés respecto de la sobrecarga de hierro, y siendo muy relevante que justamente en los últimos años se ha visto una disminución como en la producción científica, mucho en parte yo creo que es por el curso que llevan algunos de los estudios, incluidos Telesto o algunos otros que están corriendo al presente. En el 2014 me llamó la atención que solo tenemos, obviamente es febrero, 2 artículos, una revisión sobre hemocromatosis y enfermedad de Wilson, y una carta al editor que se me hizo muy interesante, por eso se las pongo, que es una sobrecarga de hierro secundaria a inhalación como la fuente del hierro en exceso. Es un paciente de 70 años con ginecomastia y disfunción eréctil, fue el motivo por el que empezó el estudio, y únicamente se identificó como fuente del hierro la exposición a humos de la soldadura y del esmerilado. Tenía una ferritina muy elevada, con elevación discreta en las transaminasas, con un hígado graso reportado por ultrasonido, y la explicación que se refiere es la expresión de ferroportina localizada en la membrana alveolar apical, la cual ellos la quieren indicar como una situación de que por ahí entra el hierro, por ahí se absorbió, pero en realidad después justamente en su discusión mencionan que la ferroportina como se expresa a nivel apical, no a nivel basal, es decir, no hacia el vaso sanguíneo, sino hacia el exterior, más bien sería un mecanismo de excreción de hierro. Entonces quizá sean los macrófagos repletos de hierro el mecanismo por el cual el hierro inhalado entra finalmente a la sangre. El hierro se encuentra presente en nuestro organismo principalmente, más de un 60% a nivel de la hemoglobina, siendo el mecanismo de ingreso del hierro para poder ser utilizado a través de la vía oral, 1 a 2 miligramos diarios, pero la mayoría del hierro que tenemos a nivel para utilización se encuentra básicamente del mecanismo de reciclaje que tenemos a través de los macrófagos que hacen la fagocitosis de los eritrocitos senescentes. En el metabolismo del hierro, sabemos de que el hierro, para ser absorbido, tiene que estar en su forma reducida o forma ferrosa, el transportador de metales divalentes, y finalmente pasa a través del enterocito. La ferroportina lo mete a la circulación y necesita una nueva conversión para llegar a la forma férrica. Una forma más fácil tiene el hierro M, que tiene su propio transportador y llega más rápidamente. Lo importante es que la transferrina lo capta en su modalidad férrico, es decir, más 3, y lo lleva a todas las células en general. Aquí ya unido a la transferrina entra a su receptor, hace una endocitosis, nuevamente hay un mecanismo de ferrirreductasa que lo convierte a su forma ferrosa, y en la forma ferrosa es que constituye lo que se llama pool de hierro lábil, que es el hierro que es el útil intracelularmente para todos los mecanismos fisiológicos a nivel mitocondrial, sobre todo precursores eritroides para la síntesis de hemoglobina, pero también para la utilización proteica o para funcionar o para incluirse dentro de la ferritina como el hierro de reserva.